Este contenido es educativo, informativo y de opinión personal. No constituye asesoramiento financiero, legal, fiscal ni de inversión. Imagina esto. Tienes 50 años. Estás sentado en la cocina de tu casa, una casa que llevas pagando media vida. Y sobre la mesa hay dos papeles. El primero es un presupuesto. El tejado necesita una reforma. No porque haya ocurrido una catástrofe, no porque haya pasado algo extraordinario. Simplemente porque las cosas envejecen, las tuberías envejecen, la fachada envejece, la caldera envejece. Y un día descubres que eso que llamabas patrimonio también tiene hambre. Y no pide poco, pide decenas de miles de euros. El segundo papel viene del banco. Tu hipoteca variable se revisa, o tu tipo fijo se acaba, o las condiciones cambian. Y de pronto entiendes algo que nadie te explicó con suficiente claridad. Cuando el dinero era barato, el banco ganó contigo. Y cuando el dinero se encarece, también puede ganar contigo. Tú asumes el miedo, tú asumes la incertidumbre, tú asumes la reparación, tú asumes el mercado. Y aún así te dijeron que eso era seguridad. Y quizá también tienes un piso alquilado, porque un día alguien te dijo que la vivienda era ingreso pasivo, pero el inquilino deja de pagar, o hay una avería, o hay una derrama, o hay una junta de vecinos, o una norma nueva, o una reforma energética. Y mientras todo eso pasa, la hipoteca no espera, el IBI no espera, la comunidad no espera, el seguro no espera, el banco no espera, la realidad tampoco espera. Y entonces te preguntas, ¿cómo he llegado aquí? Yo hice lo que se suponía que había que hacer. Trabajé, ahorré, compré, firmé, pagué, aguanté, y aún así sigo atrapado. Ese es el punto de este video. No decir que comprar vivienda sea siempre malo, no decir que alquilar sea siempre mejor, no decir que una empresa sea siempre mejor que un inmueble. Eso sería simplista, y este canal no está para vender soluciones fáciles. Mi punto es otro. Mi lectura es que en España muchas personas no compran una vivienda después de analizarla. La compran porque les enseñaron a desearla. Porque en este país durante décadas se ha repetido una frase como si fuera una verdad sagrada. Alquilar es tirar el dinero. Pero casi nadie se pregunta quién gana cuando tú crees eso. La banca gana, la inmobiliaria gana, el notario gana, el registro gana, la aseguradora gana, la administración cobra impuestos, la comunidad cobra cuotas, el reformista cobra obras, y tú firmas convencido de que estás entrando en la libertad, pero muchas veces entras en una estructura de obligaciones, y esa diferencia lo cambia todo, porque una casa no es solo una casa, es una decisión de 30 años, es una ubicación, es una deuda, es una responsabilidad, es una apuesta sobre tu futuro, sobre tu trabajo, sobre tu pareja, sobre tus hijos, sobre tu ciudad, sobre los tipos de interés, sobre la legislación, sobre la demografía, sobre tu salud, sobre tu energía mental y sobre una versión de ti que todavía no existe. La vivienda tiene algo muy poderoso. Se puede tocar, se puede enseñar, se puede visitar. Puedes decir, esto es mío. Y esa frase calma algo profundo dentro del ser humano. Pero mi análisis es que muchas veces no compramos rentabilidad, compramos calma, compramos pertenencia, compramos estatus, compramos la sensación de haber llegado. Y una sensación puede ser real, pero no necesariamente es una estrategia. En España esto tiene una carga emocional enorme. Aquí la vivienda no es solo economía, es cultura, es familia, es conversación de domingo, es el comentario del cuñado,
es la presión de los padres. Es la idea de que una persona seria compra, de que una persona adulta se hipoteca, de que alquilar es provisional, de que ser propietario es madurar. Y cuando una idea se repite durante generaciones, deja de parecer una idea, empieza a parecer sentido común. Pero el sentido común también puede ser marketing antiguo. Pensemos en la frase alquilar es tirar el dinero. Suena lógica hasta que la analizas. Cuando pagas un alquiler compras uso, compras techo, compras flexibilidad, compras la posibilidad de irte, compras no tener que pagar un tejado, compras no tener que afrontar una derrama enorme, compras no quedar atado a una zona, compras una forma de libertad. No siempre compensa, no siempre es mejor, pero no es automáticamente tirar el dinero, porque entonces también sería tirar el dinero pagar un hotel, o un restaurante, o un seguro, o un gimnasio, o un billete de tren. Pagas porque recibes algo. El problema es que con la vivienda se activan emociones distintas, porque nadie te felicita por alquilar con inteligencia, pero sí te felicitan cuando firmas una hipoteca, aunque todavía no seas libre, aunque todavía no sea tuya del todo, aunque el banco siga dentro de la habitación. Y aquí empieza la parte incómoda. Cuando compras una vivienda con hipoteca, no compras una casa una vez, la compras 2 veces, una para ti y otra para el banco. Porque el precio que ves en el anuncio no es el precio real. Al precio de compra hay que sumarle impuestos, notaría, registro, gestoría, posibles honorarios de agencia, reformas, muebles, seguros, comunidad, IBI, mantenimiento y coste financiero. En España, solo los gastos iniciales de compra pueden moverse fácilmente alrededor del 10 o 12% del precio, dependiendo de si es obra nueva o segunda mano, y de la comunidad autónoma. Es decir, antes de pintar una pared, antes de cambiar una lámpara, antes de dormir la primera noche, ya has pagado una cantidad enorme solo por entrar en el juego. Ahora imagina una vivienda de 300.000 euros, no una mansión, no un lujo absurdo en la Castellana, una vivienda normal en muchas zonas tensionadas de España. Si necesitas financiar gran parte del precio, durante décadas, una parte importante de tu vida laboral se convierte en una transferencia mensual al banco. Y al principio, sobre todo en sistemas de amortización habituales, una parte relevante de la cuota se va en intereses, no en construir propiedad real, en pagar el precio del dinero. Ese es el detalle que emocionalmente casi nadie siente el día de la firma, porque el día de la firma hay sonrisas, hay llaves, hay fotos, hay familia, hay ilusión, pero la matemática no se emociona, la matemática espera, y luego viene el mantenimiento. La vivienda no es una foto, es un organismo, se deteriora, pide dinero, pide atención, pide tiempo, una caldera, una humedad, una fachada, un ascensor, una derrama, una instalación eléctrica antigua, una reforma que no querías, una normativa energética que cambia, una comunidad que decide algo que tú no querías pagar. Y cuando eso ocurre, no puedes decir, este mes no me viene bien ser propietario. Eres propietario también cuando duele. Ese es el coste invisible, no solo el dinero, la carga mental. Porque una vivienda puede ocupar tu cuenta bancaria, pero también tu cabeza. Y una cabeza ocupada toma peores decisiones. Una cabeza agotada se vuelve conservadora. Una cabeza bajo presión solo quiere sobrevivir. Y muchas veces eso es lo que más le conviene al sistema. Personas endeudadas, cansadas, previsibles y con demasiado que perder. No hace falta imaginar conspiraciones. No hace falta pensar que alguien se reúne en una habitación oscura.
basta con mirar incentivos. El banco quiere prestar, la inmobiliaria quiere cerrar, el Estado recauda, la industria de la construcción necesita movimiento, los portales necesitan anuncios, los gurús necesitan historias, y tú necesitas creer que estás haciendo lo correcto. Cuando todos los incentivos empujan en la misma dirección, la narrativa se vuelve muy fuerte. Y la narrativa dice, compra, compra antes de que suba, compra porque si no te quedas fuera, compra porque alquilar es perder, compra porque el ladrillo nunca falla. Pero desde mi punto de vista, el ladrillo no falla porque sea mágico, falla menos en los relatos que se cuentan públicamente, porque quien ganó lo cuenta, quien perdió suele callar. También está la idea del alquiler como inversión pasiva. Ese mito es especialmente peligroso, porque la palabra pasivo suena maravillosa, suena a playa, suena a libertad, suena a ingresos entrando mientras duermes. Pero muchas veces la realidad es otra, un inquilino que no paga, una reparación urgente, una vivienda vacía, una subida de comunidad, una limitación legal, una discusión por la fianza, una actualización de renta que no depende solo de ti, un procedimiento judicial que puede alargarse, una llamada a las 11 de la noche. Eso no siempre es pasivo, muchas veces es un trabajo mal nombrado, con riesgo, con deuda, con responsabilidad y con una rentabilidad que solo parece bonita en Excel. En España, además, el mercado del alquiler y la vivienda está especialmente cargado de regulación, tensión política y cambios normativos. Y los procesos de impago o desahucio pueden implicar tiempos y costes que muchas personas no habían incorporado en su cálculo inicial. Eso no significa que nadie pueda hacerlo bien. Claro que hay personas que gestionan inmuebles con criterio. Claro que hay operaciones buenas. Claro que existen patrimonios construidos con vivienda, pero una excepción no convierte una narrativa en verdad universal. Y una historia de éxito en YouTube no debería sustituir un análisis frío, porque el problema no es la vivienda, el problema es la fe ciega. La vivienda puede ser útil, puede tener sentido, puede encajar en ciertos contextos, pero cuando se convierte en religión, deja de ser análisis. Y España ha tratado la vivienda como religión durante demasiado tiempo. Ahora hablemos de libertad, porque este es el núcleo. Mucha gente compra una casa buscando libertad, pero obtiene 4 ataduras. La primera es geográfica. La casa no se mueve, tú sí. Tu trabajo puede cambiar, tu relación puede cambiar, tu ciudad puede cambiar, tu industria puede cambiar. Pero la casa se queda donde está. Y de pronto una oportunidad profesional no es una oportunidad, es un problema logístico. La segunda atadura es financiera. Cada mes hay una cuota. Aunque estés cansado, aunque odies tu trabajo, aunque quieras reinventarte, aunque el mercado cambie, aunque tu vida pida otra dirección, la deuda no escucha tus crisis personales. La tercera atadura es temporal. Trámites, vecinos, reformas, impuestos, reuniones, averías, documentos, decisiones pequeñas que se comen semanas enteras. La cuarta atadura es mental, y esta es la más peligrosa, porque cuando tienes mucho que perder, empiezas a pensar más pequeño, no necesariamente por cobardía, sino por supervivencia. El endeudamiento prolongado puede cambiar la forma en la que una persona decide. Puede volverla más obediente, más rígida, más previsible, más temerosa. Y entonces ocurre la paradoja. Compraste una casa para sentirte libre, pero cada decisión importante empieza a pasar por la pregunta, ¿y la hipoteca? Ahora comparemos esto con otra forma de pensar patrimonio. No como recomendación, no como instrucción, solo como análisis. Durante décadas
En España se ha enseñado que el camino serio era comprar vivienda, pero muy pocas personas aprendieron a pensar en activos productivos, negocios, sistemas, propiedad operativa, participaciones, capacidad de generar valor. Porque una vivienda puede conservar valor, a veces puede subir, pero un sistema productivo, cuando funciona, puede crear valor. Y esa diferencia es enorme. Una vivienda depende mucho del mercado, de la ubicación, del crédito, de la regulación, de la demanda futura. Un negocio depende también de riesgos, por supuesto, muchos más de los que se suelen contar, pero puede tener palancas que una vivienda no tiene. Mejorar procesos, subir márgenes, automatizar tareas, aumentar precios si entrega valor, reducir costes, usar tecnología, crear marca, delegar, escalar. No es fácil, no es garantizado, no es para todo el mundo, pero conceptualmente es otro juego. La vivienda suele sumar, un sistema bien construido puede multiplicar. Y aquí entra una idea importante. La generación que deja viviendas también está dejando empresas, pequeños negocios familiares, talleres, distribuidoras, servicios, comercios especializados, empresas rentables sin sucesión. No todas son buenas, muchas no lo son. Algunas están agotadas, otras dependen demasiado del dueño, otras esconden problemas. Pero estructuralmente hay una conversación que casi nadie está teniendo. España no solo tiene un problema de vivienda, también tiene un problema de relevo empresarial. Y donde hay relevo, puede haber oportunidad. No para todo el mundo, no de cualquier manera, no sin análisis, pero sí como cambio de mentalidad. Porque tal vez la pregunta correcta no es ¿qué casa puedo comprar? Tal vez la pregunta profunda es ¿qué tipo de activo quiero que gobierne mi vida? Uno que me exige pagar durante décadas, o uno que si se construye bien puede producir flujo, aprendizaje, control y capacidad de decisión. No estoy diciendo que una empresa sea fácil, no lo es. Una empresa puede destruir capital, puede quemar energía, puede fracasar, puede depender de personas, puede exigir criterio, puede ser mucho más compleja que comprar una vivienda, pero al menos te obliga a pensar en creación de valor. Y esa es una educación que mucha gente nunca recibe. Porque nos enseñaron a trabajar para pagar cosas, no a construir cosas que trabajen con nosotros. Ese es el fondo de este video. No va de ladrillo, va de obediencia, va de narrativas heredadas, va de decisiones que parecen tuyas, pero quizá fueron instaladas antes de que tuvieras criterio para cuestionarlas. Va de esa frase silenciosa que muchas personas llevan dentro. Cuando tenga una casa, estaré seguro. Pero quizá la seguridad no está en tener paredes, quizá está en tener opciones, quizá está en tener liquidez, quizá está en tener habilidades, quizá está en tener sistemas, quizá está en no necesitar aparentar que ya llegaste. Porque una casa puede darte techo, pero no necesariamente dirección. Puede darte orgullo, pero no necesariamente libertad. Puede darte estabilidad, pero también puede comprarte obediencia. Y desde mi punto de vista, la pregunta que una persona debería hacerse no es solo ¿puedo pagar esta cuota? La pregunta más incómoda es ¿qué parte de mi futuro estoy entregando para poder pagarla? España necesita hablar de vivienda con menos romanticismo y más honestidad, porque durante demasiado tiempo se ha confundido propiedad con libertad, y no siempre son lo mismo. A veces ser propietario es libertad, a veces es una carga, a veces alquilar es tirar dinero, a veces es comprar flexibilidad, a veces un inmueble es un activo, a veces es un pasivo emocional vestido de sueño familiar. Depende. Y esa palabra, depende,
Es la palabra que casi nunca aparece en los anuncios, porque depende, no vende. Compra antes de que sea tarde vende mucho más. Pero la vida no se construye con eslogans, se construye con decisiones. Y las decisiones grandes no deberían tomarse por miedo. Miedo a quedarse fuera, miedo a decepcionar a la familia, miedo a no parecer adulto, miedo a que otros avancen, miedo a que el alquiler suba, miedo a que el mercado se escape. El miedo puede empujar a firmar, pero rara vez ayuda a pensar. Por eso, quizá la verdadera riqueza empieza antes de comprar nada. Empieza cuando una persona deja de preguntarse ¿qué hace todo el mundo? Y empieza a preguntarse ¿qué estructura me da más libertad real? No más apariencia, no más aprobación, no más tranquilidad momentánea. Libertad real, tiempo, opciones, claridad mental, capacidad de cambiar, capacidad de decir no, capacidad de no vivir encadenado a una decisión tomada por una versión antigua de ti. Porque algún día puedes estar en esa cocina, con el presupuesto de la reforma, con la carta del banco, con el inquilino que no paga, con la comunidad llamando, con la sensación amarga de haber hecho todo bien y aún así sentirte atrapado. O puedes estar en otra posición, no necesariamente más rica, no necesariamente perfecta, pero más consciente, con decisiones menos heredadas, con activos mejor entendidos, con menos ego, con menos miedo, con más control. Y quizá esa sea la diferencia, no entre comprar y alquilar, no entre vivienda y empresa, sino entre vivir por narrativa o vivir por análisis. La vivienda puede ser un hogar, puede ser una herramienta, puede ser una buena decisión en ciertos contextos, pero cuando se convierte en una obligación social, deja de ser libertad y empieza a ser una jaula con escritura pública. La pregunta no es si comprar es bueno o malo, la pregunta es más profunda. ¿Estás construyendo patrimonio o solo estás comprando la versión de seguridad que otros te enseñaron a desear? Una casa puede darte techo, pero solo el control te da libertad. Eso es todo por hoy. Si te interesa este tipo de contenido sobre dinero, mentalidad y decisiones financieras inteligentes, suscríbete al canal.